La persona que tengo hoy a mi lado es Albert Dos. Fue la persona que fue capaz de culminar la travesía integral de la Antártida, desde la costa hasta el polo sur geográfico. Lo hizo además tras 67 días de expedición, casi siempre solo, luego veremos por qué, y tirando de un trineo más o menos de unos 130 kilos de peso. Hoy, 13 de marzo de 2013, cuenta su experiencia en Periodista Digital, donde presenta su libro, Vivir para sentirse vivo. Albert, bienvenido a Periodista Digital. Pues gracias por invitarme. 2.304.400 pasos hasta el fin del mundo. Oye, tantos pasos como se calculan. Bueno, más o menos, más o menos. O sea, tampoco vamos a ir a auditarlos, ¿no? Pero sí, bueno, la verdad es que hicimos lo que hacemos en el running muchas veces, que en los podómetros nos ponemos 3 velocidades, ahí no lleva podómetro, pero... Y luego, más o menos, según era el día, la velocidad que había hecho, en tiempo y kilómetros, pues calculaba los pasos que había hecho en base a esas medias que sí que las había calculado con el GPS. Y más o menos, yo creo que en un error pequeño, 5% por arriba, 5% por abajo. Los 2 millones seguro que los viste. Y lo que te garantizo es que de los 2.304.000 y pico, solo me regalaron 3 o 4.000. Los demás había que lucharlos uno a uno. Día a día. Bueno, no sé si estando aquí en un plato de televisión como el que tenemos aquí, te acabas de sentir del todo cómodo. No sé si lo tuyo es estar pasando las canutas en el frío y la nieve. Bueno, no, para esto no lo he hecho demasiado menos porque también las paso muy canutas aquí, ¿no? O sea, en la aventura del día a día de la vida profesional, bueno, de la gestión de los momentos tan complejos de nuestro país, ¿no? Además, como hoy nieva un poco aquí en Madrid, sí, ¿no? También nos hemos ambientado en el ambiente polar. Para la entrevista. Sí. Bueno, ya en serio, vamos al grano, vamos a hablar, destripar un poco Vivir para sentirse vivo. ¿Cómo es uno capaz de cambiar el chip que supone tener previsto hacer una travesía de estas características acompañado de una persona en el momento en el que esa persona tiene que abandonar, ahora veremos por qué, y someterse a ese cambio de quedarte solo, ¿no? Y tener que hacer la mayor parte de la ruta, no solo, sino más cargando con mayor peso del que inicialmente cargabas porque se dividías? Sí. ¿Cómo cambias ese chip? Bueno, la verdad es que es un momento culminante de la expedición y... Marca, ¿no? Marca, digamos, sí, el seguir o el irte con él. Y incluso en mi trayectoria de aventuras, ¿no? Porque mira que he gestionado muchos cambios de escenario, pero uno tan brusco como este no me había ocurrido nunca. De hecho, incluso doy conferencias a veces de cómo gestionar el cambio y todo, pero es que este fue brutal, porque no, lo habíamos preparado casi todo, habíamos previsto escenario A, escenario B, pero nunca que uno se quedaría solo. No habíamos previsto, ¿no? Porque pensábamos que si uno se quedaba solo era porque había pasado algo grave y teníamos que abandonar los dos, ¿no? Claro. Una emergencia y no era un problema para mi compañero, pero no era tan grave, ¿no? Él podía valerse por sí mismo perfectamente. Y bueno, ¿cómo se gestiona? Yo creo que se gestiona en base a aquella palabra que usamos tanto, pero que pocas veces nos fijamos en el contenido de verdad, que es compromiso, ¿no? Estaba muy comprometido con mi proyecto. Tenía muy claros los motivos que me habían llevado a organizar y a desarrollar y a ejecutar ese proyecto. Y lo que habíais luchado para llegar hasta allí. Llevamos 1 año y medio. Incluso me había operado el apendicitis para prevenir riesgos. Estaba realmente conectado con mi objetivo. Y esto no es baladí, o sea, porque muchas veces hacemos cosas y las disfrutamos mucho cuando las explicamos antes y si van bien después, pero cuando estamos solo queremos terminar y lo que tenemos es que disfrutarlas y tiene que ser auténtico. Yo en ese momento vi que era verdad, que quería hacer aquello, que formaba parte prioritaria de mi vida, que tenía un sentido más allá del deporte y más allá del reto y de la aventura y es que no lo dudé en ningún momento. Y pasa que claro, adaptarte no es fácil, porque ya lo dicen, me lo dijeron en la base antártica, que me controlaban un poco, me felicitaron mucho y digo, bueno, tampoco tiene tanto mérito, porque esto lo han hecho mucha gente, esta travesía en el mundo, en España no tanto, pero en el mundo sí. Y dicen, no, Albert, pero hay una cosa mucho más difícil que cruzar la Antártida en solitario. Yo, ¿así? ¿Cuál? Dice, cruzar la Antártida en solitario sin haberlo previsto. Claro, porque es mucho más difícil. Ibas a ser dos. Y en el momento de decirle adiós a tu compañero, a Carles, ¿alguna vez notaste que tú le entendías a él y sus motivos y que él te entendía a ti? Sí, lo habíamos hablado por suerte bastante. Él no estaba con todas las capacidades físicas o de ánimos, lo que sea, de continuar, sobre todo físicas, porque tenía una molestia en el pie y para hacer vida normal sí que podía, pero para hacer
el sobreesfuerzo que requiere cada etapa allí, pues no estaba, pues, supongo que por la inactividad de esas 2 semanas que estuvimos anteriormente en la tienda, con lo cual yo entendía perfectamente que él renunciase, que no forzase más porque le podía conllevar problemas más graves. Renunciar también es ser valiente, ¿eh? O sea, no siempre tenemos que perseverar hacia el objetivo, a veces es mejor hacer un paso atrás o saber decir que no. También hay que ser valiente para decir que no, ¿eh? Y no continuar, porque te juegas la vida a veces o problemas más graves. Yo creo que él entendía que yo ahí no había dado todo lo que tenía que dar, no había luchado al máximo por mi objetivo y yo quería intentarlo y él, nos entendimos perfectamente y sencillamente nos separamos. En el libro, cuando se habla de capear adversidades, hay un momento en el que tú distingues entre optimistas, pesimistas y realistas, y además aparece el caso de un oficial norteamericano prisionero en un campo de concentración de Vietnam, que precisamente por pertenecer al tercer grupo, quizás al de los realistas, fue capaz de sobrevivir, ¿no? Porque a lo mejor el optimista, el demasiado optimista, esperaba su liberación de su cautiverio y eran los que acabaron pereciendo precisamente por la frustración que tenían el ver que eso nunca se producía. ¿Tú crees que el pertenecer también a este tercer grupo te lleva al éxito cuando acometes a este tipo de retos, por así decirlo? Hombre, claro, estos conceptos, que son conceptos muy básicos, pero en situaciones extremas lo bueno es que reflexionan los conceptos básicos. El concepto de optimismo, pesimismo, se me ha presentado muchas maneras a la puerta y tenía que escoger, ¿no? Evidentemente no soy una persona pesimista, a pesar de que muchas veces creo que el pesimista analiza las cosas con cierta frialdad y a veces puede tener razón, pero no te lleva a ningún lado ser pesimista. Es mejor ser optimista si tienes que escoger. Pero a veces, ahora mismo que estamos en una situación en nuestra sociedad tan compleja y todo esto, ahora tenemos que ser optimistas. Lo que no tenemos que ser es pesimistas, cenizos, que todo irá mal. No, o sea, puede ir bien, depende de nosotros, pero tampoco pensemos, oye, que aquí todo se arreglará y tal. O sea, el optimismo así inocente no lleva a ningún lado. O sea, no podemos esperar a que las circunstancias, el azar lo haga todo, ya mejorará, ¿no? O sea, depende de... O sea, la situación es la que es, tenemos que analizarla fríamente, tenemos que ver qué capacidades tenemos nosotros para afrontarla y tenemos que ver qué actitud ponemos nosotros para que esas capacidades vayan en dirección al objetivo. Y al final ahí está, a mí me gusta mucho el símil aquel de los marineros. Yo no soy marinero, que dice que el pesimista, ante una tormenta muy grande, el pesimista piensa que morirán todos, el optimista piensa que ya saldrá el buen tiempo y el realista lo que hace es ajustar las velas y prepararse por el chubasquero, ¿no? Se enfrenta al problema. Exacto, al final es esto, tan simple como es. Del cúmulo de, aparte de contar tu experiencia a los lectores que se acerquen al libro Vivir para sentirse vivo, encontrarán que narras tu experiencia allí en la Antártida, también encontrarán un cúmulo de reflexiones, cúmulo de consejos, también se puede llamar, de esas cosas que te pasaban por la cabeza. Hay una frase que yo he seleccionado que me gustaría que ahondaras un poco más en ella, que decías textualmente: en situaciones críticas, la línea que separa los conflictos de la mente y los del cuerpo es muy tenue. ¿Por qué lo dices? Sí, porque es verdad que cuando las situaciones son extremas, críticas y a veces incluso arriesgadas, porque a veces pueden ser críticas para el éxito o el fracaso de la misión, pero a veces esto es un problema que ya no te importa el éxito o el fracaso. O sea, cuando estás en una montaña, por ejemplo, llegar a la cumbre es éxito, no llegar puede ser un fracaso, pero no volver es un gran fracaso, ¿no? O sea, cuidado, ¿eh? O sea, a veces el riesgo es superior al fracaso en sí mismo. Y sí, la línea es... Porque a veces tienes que gestionarlo muy bien, porque el cuerpo, digamos, representa tus capacidades, tu técnica, tu fuerza, tu preparación, etcétera, ¿no? Y tu mente es tu voluntad, tu actitud, tu fuerza de lucha, etcétera. Y claro, y a veces no siempre van a la par. A veces hay cuerpos poco preparados, o técnicas o capacidades poco fuertes, que se ven posibilitadas de hacer muchas cosas porque la fuerza de la mente, de la voluntad es mucha, ¿no? Y a veces hay gente muy preparada en cosas que, como tiene una actitud mala, no lo consigue. Pero a veces pasa al revés. A veces hay cosas que la fuerza de la mente te hace hacer cosas que la capacidad no puede asumir. Y luego vienen desastres, ¿no? O desastres en forma de lesión, o desastres en forma de problemas gordos, o desastres en forma de muerte, ¿no? O sea, cuidado. Con lo cual hay que gestionar muy bien este equilibrio. Y yo creo que la experiencia
una de las cosas que te da, el sentido común también, pero la experiencia y el tener una cierta intuición en conocerte mucho y hacer bien el equilibrio. Porque ahora mismo en otros deportes que no son tan aventureros, pero a veces yo veo animaladas en running, en Ironman, en maratones, gente que piensa que todo es la cabeza sí, y hace cosas que realmente superan límites que no había pensado nunca que los podría superar. Pero también veo muchos que al cabo de 3 años están con las rodillas trituradas, sí, que no pueden hacer nada más porque no conocían bien su cuerpo y han escuchado demasiado a su mente, que está muy bien para superar obstáculos, pero a veces no nos pasemos. Y cuando las cosas son críticas, ahí el error ya no es una rodilla que te duela, ¿no? Exactamente. Alberto, igual te suena un poco chorra esta pregunta, pero como yo, persona totalmente ajena a este tipo de expediciones, te lo tengo que preguntar. ¿Cómo es capaz de arrastrar un trineo que pesa 130 kilos de peso por una superficie que además no siempre solía ser cómoda? Bueno, esto al final... ¿Algún tipo de entrenamiento previo? Como, es entrenar, también hay que pensar que, claro, no, la superficie en teoría es deslizante, ¿no? Sí. La superficie es deslizante, que no siempre es muy deslizante, porque a veces hay nieve blanda que frena mucho el trineo, a veces hay una cosa que se llama sastruguis, que son desniveles o aglomeraciones de nieve y hay que hacer superar el trineo, esos desniveles, con lo cual hay que tirar de verdad el trineo, no desliza, pero bueno, al final es entrenarte, como siempre, preparar mucho la espalda, porque a veces yo he visto gente muy entrenada, pero que tiene tirones, lesiones de espalda, etcétera, con estos pesos, y al final un tema ahí sí muy mental, de equilibrio, de conocerte, de emplear bien tus fuerzas, de emplearlas muy bien, no se trata de ser el más valiente. Bueno, para mí la persona más relevante que ha hecho cosas más importantes en el Polo Sur es una mujer española que ha hecho la travesía en solitario integral. La primera travesía, la única travesía, primera y única travesía integral, porque la mía no fue integral, yo empecé con una persona y continué solo, que es Chus Lago, es una persona que pesa 57 kilos, una chica de Galicia. ¿Cómo es capaz una persona de 54 kilos intentó hacer la autosuficiencia, luego al final no le llegó, llevaba unos 110 kilos o 115 en la salida, y ella tiraba de ese trineo. Joder. Y ella, si la ves, dices, es imposible que tire ese trineo, pero bueno, se lo prepara, la técnica, la mente ahí también, y bueno, y aprovechar muy bien las energías. Hay también espacio en el libro para hablar, cuando se acometen desafíos tan extremos, de las relaciones personales y familiares. Además, tú en tu caso estás casado, tienes 3 hijos, y comentas, ¿no?, por lo que dices, en muchas horas tanto de marcha y aguantando todo tipo de penalidades, ¿no?, te obligaron incluso a pensar en cosas que no estuvieran relacionadas con tus hijos para poder seguir adelante. Explícalo un poco mejor. Sí, esto a veces lo explico, hay mujeres en alguna sala que lo explico y tal, me aquí miran ahora mismo mal, ¿no? Tenemos 2, entonces bueno, lo puedes decir porque creo que no pasa no hay ningún problema. No, pero al final, o sea, yo estoy, por suerte, muy bien y muy enamorado de mi mujer, y estoy muy bien con mis hijos y todo, y los quiero, es mi primera prioridad absoluta en la vida. Pero a veces no puedes distraerte, tienes que saber dónde estás, porque te juegas un objetivo, te juegas un riesgo vital, ¿no? Y, por ejemplo, cuando en la primera mitad de la travesía, cuando me quedé solo, me pasaba que pensar mucho en mis hijos, por ejemplo, me restaba energía, no me hacía concentrar, me aportaba más dudas que motivación, ¿no? ¿Y te daba miedo el pensar que te podía pasar algo? Y luego piensas, si me pasa algo aquí solo, los riesgos que estoy incurriendo, la mala conciencia, si va bien no estaré para Navidad, ni para fin de año, perderte ni para las Reyes. Navidades y los Reyes. O sea, yo quería que fuese bien, o sea, empiezas a dudar, con lo cual estás dedicando energía a algo que no es útil y algo que te está bloqueando. Con lo cual, al final tienes que ser muy frío en esto y decir, a ver, ¿estás o no estás por la labor? Si estás por la labor, tienes que maximizar tus posibilidades de éxito, o sea, tus capacidades. Y esto te está restando capacidades. Luego es un esfuerzo que tienes que hacer, es olvidarte de pensar en algo que no te aporta nada, porque oye, si no, ya no estás en esto. Esto lo tienes que haber pensado antes también, ¿no? Claro. No, en este caso, al ir solo fue una sorpresa, pero si haces estas cosas y luego te pones a llorisquear por tonterías, no puede ser. O es igual como a veces me dicen, estás afrontando una situación de mucho riesgo, ¿qué piensas luego tus hijos y tal? Mira, yo cuando estoy en una situación de mucho riesgo no pienso ni en mis hijos, ni en mi mujer, ni en trabajos, ni en nada, ni en sponsor, ni en nada. O sea, pienso en el siguiente paso, que puede ser un leñazo de cuidado, ¿no? O sea, que al final esto al final se resume en ser consciente de cada paso, cada momento, lo que te juegas, y cada paso es importante. Y hay pasos que puedes permitirte dejarte ir muy libre, y hay pasos que tienes que limitar tu focus para estar muy concentrado. En este caso fue esto. Para momento emotivo, uno de ellos por lo menos fue cuando cuentas que después de tantos y tantos días allí perdido, encuentras al primer ser humano. Sí. Hablas de esta expedicionaria inglesa, creo inglesa, que Felicity era. Alston, sí. Y el abrazo que le das, no sé, se asustó un poco quizás a lo mejor, ¿no? Porque cuentas y dices, madre mía, ¿qué querrá hacerme
este, ¿no? Aquí, en el polo... Sí, porque yo llevaba 42 días sin ver una persona humana. ¿No? Ella había salido de sí, la ella otra salió, parte, lo hacía al revés. llevaba Venía 4 días. del Polo Sur, 4 días sin ver a ninguna persona, ella, yo 42. Sabíamos que nos podíamos cruzar porque nos coordinamos logísticamente con la misma base. Teníamos la información de que igual mañana os cruzáis con... Sí, porque íbamos más o menos por el mismo meridiano y tal. Y si al final nos vimos ahí lejos, nos acercamos y nos saludamos. Yo sabía que era una mujer porque me lo habían informado, pero no se veía porque estaba disfrazada de astronauta como de yo. Arriba abajo. Sí. Pero vale, le pegué un abrazo tan fuerte, 42 días sin ver una persona humana, que yo creo que llegó a pensar. Luego se lo pregunté por email, oye, ¿a qué te asustaste? Dice, hombre, un poco sí. Ya, lo reconoció. A ver si me van a violar aquí en medio de la Antártida, tú, de narices, ¿no? Luego vio que no, que solo era un latino fogoso que le gusta tener contacto ahí con la gente. Y comprendería que 42 días, pues son muchos días, ¿no? Exacto. Oye, se echan de menos las hamburguesas en medio del polo. Esas hamburguesas que os comíais antes y luego comiste también después, antes de salir. La verdad es que te llegas a obsesionar por cosas que son muy habituales y sencillas en la vida normal, pero allí las echas mucho de menos. En mi caso, por ejemplo, la comida, el comer bien, pero sobre todo el poder levantar la mano y decir, quiero otra, o quiero más, o quiero esto. O esta libertad que tenemos aquí, por suerte, que hay otros países que no la tienen, que tampoco, no sé si la valoramos suficiente, de poder comer lo que quieras y cuando quieras, pues se llegó a convertir casi en una obsesión. Tenía unas ganas de comer una paella, ¿no? Unas hamburguesas, etcétera, brutales. Esto me llevó a obsesionar, de verdad. Desde tu experiencia, ¿qué recomiendas tú al ver a cualquier persona que está embarcada en un proyecto, en un reto, no tiene nada que ver con la aventura, y por lo que sea, que a veces ocurre, siempre aparece el desánimo, ¿no? O empieza a aparecer y piensa en abandonar? ¿Tú qué le puedes recomendar desde tu experiencia? Bueno, a mí me gustaría, al final el libro yo creo que sí que explica un poco la aventura del Polo Sur y tal, pero está en clave un poco de gestionar todos estos aprendizajes para que la gente pueda desarrollar proyectos en su vida, y ahí hablamos de los conceptos, actitudes o factores clave en toda gestión de proyectos. Está más escrito con este objetivo que solo en explicar deportivamente el Polo Sur, y este es uno de los temas que trato más. Yo creo que el desánimo, hay que hacer un matiz. A veces la mayoría de desánimos vienen antes de empezar un proyecto. Sí. O sea, el gran fracaso de la mayoría de nosotros, o la mayoría de fracasos de nuestra vida, son los que no contabilizamos, los que nos llevan a no realizar un proyecto que es importante, pero nunca pensamos que es un fracaso, ni nunca lo contamos un fracaso, porque como no lo hemos empezado, pero bueno, en el ciclo vital lo valoraremos como fracaso, porque no hicimos aquello que era de verdad importante. A partir de ahí, el desánimo o no el desánimo, yo creo que enlaza con lo que hablábamos al principio de la entrevista, con este compromiso. Pero el compromiso viene, tampoco es gratuito, no lo compras en una tienda, no te lo regalan, no viene en el ADN. El compromiso viene de saber muy bien el por qué haces eso, cuál es tu motivo. La gente a veces cuando hace un proyecto se fija mucho en el qué quiero hacer, objetivo, cómo quiero hacerlo, estrategia, pero se fija muy poco, debate muy poco internamente con su equipo, con su familia, etcétera, por qué quiero hacerlo, cuál es el motivo. ¿Por qué de verdad queremos hacer? Es que es muy importante, sobre todo en los proyectos ambiciosos. Cuando mira, vamos a pasar el fin de semana, pues vamos porque nos lo pasaremos bien, vale, es muy fácil. Cuando vas a hacer algo que te juegas años de tu vida, o te juegas, no sé, mucho dinero, o te juegas relaciones sociales, o te juegas la vida, ¿no? Tienes que saber por qué te la juegas, ¿no? Y esto al final, si lo tienes muy claro, fíjate que motivo, sumado con la palabra acción, cuando te pones en acción es motivación, ¿no? Y si tienes esa motivación que viene el motivo, luego ese desánimo ya es difícil que te venga, ¿eh? Si lo has trabajado bien es difícil. Estás para superar obstáculos, no para renunciar. Y depende mucho de haber trabajado bien eso. Y eso se nota, esto no puedes improvisarlo, se nota en el trabajo previo realizado. ¿Tienes ya pensado tu próximo reto? Sí, lo tengo pensado, y de hecho estamos en fase de trabajo. O sea, trabajo mucho. Estamos en la fase comercial, que se llama, ¿no? De venderlo a los patrocinadores. Sí, estas cosas requieren financiación, porque hay gente que a lo mejor no lo sabe. Exacto. Estas cosas no salen así de... Yo siempre lo digo, esto, la aventura al menos, no es deporte. El deporte es una parte de la aventura, la parte que más nos gusta, ¿no? Tal. Pero para poder hacer eso tienes que hacer todo un proyecto, gestionar todo un proyecto. Siempre lo digo a estudiantes, lo digo a chavales, lo digo a deportistas. O sea, hay mucha gente mejor que yo haciendo cada una de mis especialidades, Dakares, ultramaratones, alpinismo o expediciones polares, pero hay muy poca gente que se compromete a hacer como un business plan o un project plan para hacerlo, y una parte clave es llamar a muchas puertas, ahora mismo me has preguntado, estamos trabajando para hacer el proyecto del Polo Norte integral, o sea, desde Canadá
porque los polos se puede hacer solo último grado y bueno, es mucho más fácil, ¿no? Digamos, económicamente y de ejecución. Desde Canadá hasta el Polo Norte, cruzando todo el océano Ártico por congelado, digamos. Y ahora estamos intentando venderlo. Nos está costando, digamos que no tenemos cola de patrocinadores en estos momentos por la crisis y por todo. Más, sí, pero bueno, más, estamos luchando complicado. y esperamos, si no en el 2014, primavera del 2014, 2015, poder realizarlo. Bueno, Albert, ya para terminar, ¿cuál es la opinión que tienes acerca, digamos, de la aparición mediática de lo que es tu deporte, una buena parte de tu aventura, el montañismo, por ejemplo? Hablábamos antes de la entrevista del caso de Jesús Calleja. ¿Crees que se trata bien este tipo de aventura? ¿La gente qué tal lo recibe? Me gustaría saber un poco qué opinas sobre Hombre, ello. a ver, en España, quieras o no, somos un poco novatos en todo este tema, ¿no? Por ejemplo, estamos muy fuertes a nivel de comunicación, lo hacemos muy bien a nivel de lo que es competición, o competición incluso que se llama competición de aventura, por ejemplo, ultramaratones y cosas de estas ya se tratan muy bien. Pero al final esto no es muy aventura porque está todo organizado, digamos, ahí hay solo resistencia física, no hay planificación de grandes proyectos, pero en la parte más de aventura, de grandes retos de alpinismo, exploraciones y tal, estamos más verdes. Por suerte ha habido programas de referencia como es El Filo del Imposible, como ahora está haciendo Calleja desde otro punto de vista, que yo creo que lo están haciendo bien, o sea, El Filo del Imposible marcó una era, lo hizo muy bien, o sea, acercó mucho a todo tipo de gente, unos deportes exigentes, y Jesús, yo lo aprecio mucho porque yo creo que es un gran profesional porque ha sabido convertir una cosa que de alguna manera es muy minoritaria, este tipo de retos tan extremos, muy minoritario, ha sabido divulgarla al gran público, con un código, con un lenguaje muy fácil, muy ameno, cercano, ¿no? muy cercano, aplicándolo en primera persona, o sea, y con humor, etcétera. Y además es un gran trabajador. Yo lo defiendo porque yo lo he visto, he coincidido con él en alguna actividad, y es que aparte de la actividad que ya es exigente, tampoco hace las actividades de élite número 1 en el mundo, ¿no? Pero hace cosas muy potentes, es muy bueno. Pero aparte de eso, es que lo cuenta muy bien, trabaja mucho, filma siempre, está siempre trabajando, siempre trabajando. Hay muchos deportistas que solo hacen bien la parte del deporte y lo demás son unos frikis y yo para qué lo voy a contar y tal. Pero claro, si no llega a la gente, no tienes patrocinio, no tienes programas de televisión, etcétera. Sí. Pues Albert, hasta que llegue ese próximo reto del que nos hablabas ahora en la penúltima pregunta, lo que te deseamos es suerte con este reto también, que es que vaya bien el libro Vivir para sentirse vivo. La mejor de las suertes para ti, para el libro, y muchas gracias por haber venido a Periodista Digital a hablarnos de esa espectacular aventura que debió ser. Gracias, espero que la gente que lea el libro vea no solo la experiencia mía en el Polo Sur, sino que vea ahí su experiencia, que él es responsable de sus proyectos, al final, y sus proyectos, si los va sumando, van a hacer una cosa que se llama su proyecto vital. O sea, somos responsables, no del todo, toda la vida, pero no la podemos controlar, pero de cada uno de nuestros proyectos, sí, a veces para lucharlos, a veces para renunciar, a veces para evitarlos, está claro, pero somos responsables, y esto es lo que nos lleva a vivir y a sentirnos vivos, claro. Gracias, Albert. Vale, gracias a vosotros.